Esperamos que se vayan conectando las personas. Déjame chequear cómo estamos saliendo también en otras páginas. Sí, ya estamos en vivo. Mira, ya estamos conectados a través de Fanny Vera, que es mi página en Facebook. Nos pueden ver por allí. Fanny Vera Broker, lo pueden buscar. Y también lo pueden buscar. También tengo otra página que es aquí en Carolina del Norte, que se llama Latinos en Sanford. También estamos en vivo en Latinos en Sanford. Pronto estaremos también en otras páginas, incluyendo otra plataforma que es YouTube. Vamos a estar en vivo también por allí próximamente. Tú me escuchas perfecto, ¿verdad, Fabi? Sí, te escucho muy bien. Okay. Entonces, bueno, vamos a hablar, Fabiola, nuevamente sobre este tema que es tan interesante, porque cada día vemos un número de personas que quieren comprar. Sí. Y cuando llegan de cero, que no tienen ningún tipo de información, muchas veces se crea o creen que no pueden optar a un crédito hipotecario, que no tienen chance, que no tienen oportunidad, no sé cómo comprar. Sí, lo que yo llamo las personas que se autodescalifican. Sí, y por desconocimiento realmente. Sí, sí. Y siempre ha sido un tema que genera cierto temor, ¿no? Por alguna razón, lo ven como complejo. Y bueno, pues ahora que todo está un poco más, hay más confusión, pues aún más, lo sienten como más difícil, como más lejano. Pero en realidad no tiene por qué ser así porque pues hemos seguido. Todo el tema inmobiliario ha continuado, por supuesto, cada día superando los obstáculos que se nos han ido presentando, pero han fluido, o sea, con relativa normalidad han seguido fluyendo. Fabiola, cuando tú decías que en este momento hay muchas opciones en el mercado para comprar vivienda, sobre todo haciendo uso de un crédito hipotecario. Sí. Comencemos por definir qué es un crédito hipotecario. Okay. Y pasamos a las distintas alternativas que nos ofrece este mercado. Ok, básicamente un préstamo hipotecario es un dinero que se necesita de alguna manera tomar prestado para poder optar a una compra de una vivienda. Esta puede ser la vivienda, lo que se llama primaria, que es donde se va a vivir, ¿verdad? Pues también puede ser lo que se llama un second home, una segunda casa, puede ser de vacaciones o también una casa de inversión. Todo este tipo de propiedades entran dentro de lo que son los préstamos hipotecarios. Entonces, básicamente es que la persona quiere comprar, no tiene el suficiente dinero cash para hacer la compra y tiene que solicitar un préstamo hipotecario. Entonces, ahí es cuando sale. Por eso siempre se dice, no salgan a las casas sin antes tener una precalificación, porque básicamente pues se necesita saber con cuánto se puede contar para poder entonces buscar la propiedad que se debe buscar. En este caso, básicamente, para decirlo muy fácilmente, en realidad no son tanto los papeles que hay que entregar, pero sí hay que cumplir unas condiciones mínimas y todo es demostrable. Hay diferentes programas. En este momento, realmente, los que se están otorgando son los programas mayoritariamente, son los programas primeros compradores, el programa convencional, lo que es el VA, que es para veteranos, y lo que son los USDA, que es para zonas rurales. Todos estos tienen de alguna manera el respaldo del gobierno, ellos han continuado con normalidad y cada uno de ellos tiene requerimientos distintos. ¿Qué vamos a verificar nosotros? O dicho de otra manera, ¿cómo debe estar la persona preparada para ir a solicitar un préstamo? O sea, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para ir a calificar para un préstamo? Exacto. O sea, ¿qué tiene que saber la persona? ¿Qué le van a pedir? ¿Qué le van a evaluar? ¿Qué les van a mirar? Entonces, básicamente, son tres aspectos. Uno tiene que ver con los ingresos. Una persona debe demostrar ingresos para poder optar a un préstamo hipotecario. Esto es obvio, es una manera de verificar que se pueden pagar todos los meses. Entonces, ¿cómo se verifica el ingreso? El ingreso lo verificamos por declaración de impuestos de los 2 últimos años, ¿ok? Y lo verificamos a través de las 1099, las W2, pues cualquier formato que esté recibiendo en el caso de un empleador. En el caso de un negocio, entonces a través de la declaración de impuestos. Es la manera como verificamos. Y siempre estamos verificando en los 2 últimos años, por ejemplo, 2018 o 2019.
Lo otro que verificamos también que está relacionado tiene que ver con el empleo o la fuente de ingresos. ¿Okay? Si es por cuenta propia, es la empresa. Si es que se está empleado, entonces es su empleador. Esto se verifica entonces también a través de las coletillas de pago, los pay stubs, ¿verdad? Que nosotros generalmente pedimos entonces los 2 últimos. En el caso que si es semanal, pedimos los 4. Estamos verificando los últimos pay stubs que ha recibido la persona. Eso para conocer sus ingresos actuales, que son los que se le van a considerar de alguna manera. Esto en caso, obviamente, de tener un empleador. Y si es una empresa, pues entonces vamos a verificar el estado financiero de la empresa. Entonces tienen que estar preparados a entregar los papeles de los balances de la empresa. Okay, como tal, es una empresa, es una persona que trabaja por sí sola, que tiene una empresa registrada local y genera sus propios ingresos. Sí, digamos, aquí el self-employed o el que trabaja por cuenta propia puede ser desde el que tiene un negocio, que puede ser una corporación, ¿verdad? Puede ser, digamos, cualquiera de las figuras legales que se manejan, pero también una persona que trabaja por su, digamos, por comisión, por ejemplo, una persona que le dan, entonces le van a dar una 1099, conocida como una 1099, y ahí la persona va a reportar todo lo que, digamos, va a tener los ingresos que recibió, pero también en su declaración puede incurrir en gastos, obviamente, bien sea carros, digamos, licencias, cualquier gasto que haya incurrido. La ganancia neta, que es el ingreso menos los gastos, es lo que nosotros vamos a considerar como los ingresos. ¿Ok? Es importante ese punto, porque hay personas que tienen muy buenos ingresos y sin embargo no califican. ¿Cuál es la razón por la cual esta persona no puede estar calificando aún teniendo buena entrada de dinero? Vamos a hablar de los 2 tipos de ingresos. Un ingreso es el que estás empleado, tú recibes una W2 y los ingresos son altos. Pero nosotros realmente lo que consideramos es cuánto le queda a la persona efectivamente para poder hacer el pago de su hipoteca, digamos. Entonces, una persona puede tener muy buenos ingresos, pero si tiene muchas deudas, es lo mismo que una persona que tiene ingresos moderados y no tiene muchas deudas, porque al final es una sustracción, es una resta. Entonces, hay personas que ganan mucho, pero tienen muchas deudas. En su reporte de crédito, pues están carros, tarjetas, están préstamos personales, préstamos estudiantiles, todo eso se va sumando, ¿verdad? Lo que son los montos mínimos mensuales y eso se le resta el ingreso. Entonces, sí se puede dar el caso de una persona que tiene un buen ingreso y aún así no califica para un monto grande digamos, para el préstamo. Por el otro lado, tenemos entonces lo que son los empleados por cuenta propia, que pueden tener una buena facturación, sus negocios o la actividad laboral que está desarrollando, pero los gastos declarados también son muy altos. Entonces, nuevamente, es facturación o ingreso menos gastos, es lo que nos queda el neto, es lo que para nosotros es el ingreso. Entonces, tú puedes tener una empresa o una actividad que efectivamente te genera una buena entrada de dinero, pero si tienes gastos muy elevados, estamos en la misma. Al final, sus ingresos van a ser reducidos. Ahí tocas un punto bien importante que tiene que ver con la declaración de los impuestos. Muchas personas, o mejor dicho, hay casos, no hablemos de personas, hay casos donde la persona, lamentándolo mucho por pagar menos impuestos a la organización, declara muchos gastos. Y resulta que cuando va a pedir un crédito para vivienda, pues se ve totalmente afectado. Totalmente, claro. Totalmente afectado. De allí la importancia de buscarse buenos contadores y hacer un trabajo bien transparente, de tal manera que nada le sea afectado en un futuro, claro, cuando por lo menos quieres comprar una vivienda, que es uno de los factores o uno de los sueños de toda persona, ¿no? Comprar su vivienda propia. Claro, muchas personas, como tú lo dices, caen en el error de decir, no, yo sí califico porque mi empresa facturó tanto dinero, ¿no? 1 millón, 2 millones, pero al final exactamente, cuando le restan los gastos por las razones que sean, pues no importa los millones que esté facturando la empresa, lo que importa es el net profit o la ganancia neta. Una persona que tenga buenos ingresos y que tenga un matrimonio con hijos
o sea, tuvo un matrimonio con hijos y Ujú. tiene que dar lo que se conoce el child support. ¿Qué tanto afecta el child support a la hora de analizar el crédito? El child support si se estima que va a seguir, que va a continuar, digamos, en los próximos meses, años, el child support es una deuda. Básicamente se trabaja como una deuda. Es como si tú tuvieses un pago que tienes que hacer de un lease de un carro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es una deuda que se va a restar de los ingresos. Una deuda como un préstamo estudiantil, cualquier otro tipo de deuda. Y si es el caso contrario, Sería no si, una deuda, ¿ok? Es un pago, pero a todos los efectos se le está restando el ingreso. exacto, y en caso contrario, el que lo recibe y está calificando para un préstamo, ¿se le suma como un ingreso o eso no se toca? No, sí, claro, eso es un ingreso siempre y cuando continúe por los próximos 3 años, por ejemplo. Entonces, eso es un ingreso que se puede considerar, por supuesto que sí. Claro, tiene que haber, recuérdense que todo esto no es verbal, todo esto es demostrable, todo esto se debe poder demostrar. Entonces, tiene que estar evidenciado por la orden lo que está recibiendo, cómo lo está recibiendo, cómo se le está depositando, cómo sea la manera que lo está recibiendo. Uh-huh. Ahora, una persona califica o precalifica y no le dan los números Uh-huh. por el número de crédito, de deudas que tiene. Uh-huh. ¿Hay un margen que él pueda remediar, pueda arreglar, en otros términos, su crédito para luego aplicar a un crédito hipotecario? Sí, por supuesto, por supuesto. Por lo general, las personas, pues, si no están preparadas en el momento, bien sea porque el monto que se le puede prestar es muy bajo, porque tiene muchas deudas, entonces no le da para comprar lo que necesitan o lo que quieren. Entonces se hace un proyecto, la persona hace un proyecto de lo que se llama un poco restaurar el crédito, que puede ser subir el puntaje, que siempre lo va a beneficiar porque a mejor puntaje, también mejor tasa de interés. Y sí, elimina deudas. Hay gente que elimina un carro, sale de un carro, paga el balance de algunas tarjetas y eso le va a subir el puntaje, pero al mismo tiempo le va a bajar las deudas. Entonces le va a subir su capacidad de endeudamiento. Alguien me decía en esta semana, voy a pagar todas mis deudas, voy a pagar todo lo que tengo para poder optar un crédito. ¿Es viable? O sea, ¿es contraproducente pagar todas las deudas para optar a un crédito hipotecario? No necesariamente hay que pagar todas las deudas. O sea, si la persona tiene como pagar todas las deudas y está pagando intereses muy altos por esas deudas, pues sí, es una decisión inteligente, obviamente, pagarlas para no pagar intereses, pero no necesariamente es lo que hay que salir a hacer. Eso tiene que ser bajo una orientación. Por ejemplo, lo que sí les puedo decir es que no deben cancelar o cerrar las líneas de crédito, porque eso más bien los va a perjudicar, porque le va a bajar el límite de crédito y automáticamente les va a subir el porcentaje de utilización les va a subir el porcentaje de utilización de las tarjetas. Y entonces esto le va a afectar el puntaje. Entonces, a veces la persona, mi recomendación, siempre busquen orientación. No necesariamente hay que llevar todo a cero, porque además recordemos algo, también hay que tener dinero para el down payment, para los gastos de cierre, entonces también hay que saber qué utilización se le va a dar a ese dinero que se tiene. Hablemos de ese punto, Fabiola, perdón. Si la persona calificó el crédito, probablemente una casa, por ejemplo, de $100,000 y se le otorga una precalificación de $100,000. Ok. Esta persona tiene que tomar en cuenta que hay dos gastos que tiene que asumir al momento de comprar una vivienda, que son los gastos puede ser down payment, y por otro lado, o sea, que es la inicial, y por otro lado, los costos del cierre. Así es. Eso significa, Dime, sí. eso significa que la persona tiene que tener un extra en una cuenta y esto también es evaluado. Te pregunto. Claro, claro, tú tienes que demostrar que tienes los fondos para poder cerrar, para llegar a la mesa de cierre. Y esto es bien importante porque tal vez es más famoso el down payment o la entrada o la inicial, pues todo el mundo sabe que hay que pagar y que está por el orden de 3.5, dependiendo del programa al cual se pueda acceder. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de 3.5, que es el típico de mínimo del FHA, ¿no? De primeros compradores.
y se olvidan de los gastos de cierre. Los gastos de cierre inclusive, ellos varían, ¿verdad? Pero en Miami-Dade, Broward, por lo general están muy cercanos al 4% del precio de la propiedad, es decir, más alto inclusive. Tú nombras esas ciudades porque tú estás en Miami y es lo que quiero aclarar, disculpa. Sí, eso pero, en el caso de Miami. Está más o menos en el orden de un down payment para un programa de primeros compradores, o sea que es bien importante realmente, es bien importante lo que estamos hablando. Ahora, estos programas, digamos, permiten, por ejemplo, que el down payment pueda ser un regalo de un familiar, un empleador, y si la persona tiene esa oportunidad, se va a poder favorecer de esta flexibilidad del programa. Los gastos de cierre también se permiten contribuciones como por ejemplo el vendedor. El vendedor puede pagarle hasta el 6%, le puede cubrir la totalidad muchas veces de los gastos de cierre o una parte. Entonces también se puede manejar. Esto lo quiero decir porque a veces la gente dice, entonces tengo que esperar a reunir este monto. Bueno, también tienen que conocer que hay otras opciones también que puedo usar. Importante, Fabiola, ese punto, porque de allí también las partes que se involucran en la venta de la casa, que son los realtors. En este caso, el papel de los realtors. ¿Qué logra tu agente en conseguir con el otro agente para favorecer a ambas partes? Sí. Cuando probablemente en el listing, en el MLS, no dice que el vendedor, va a cubrir un porcentaje, pero probablemente en la negociación el vendedor de la vivienda dice, bueno, vamos a cerrar este negocio y yo cubro una parte de esos costos de cierre, que es lo importante. Así es, eso es algo que yo siempre le digo a las personas, que no es algo que yo les puedo garantizar, es algo que el programa de préstamo le permite, en ese sentido es flexible, pero que en realidad quien le corresponde hacer esa negociación va a ser a su realtor, el del comprador, que en este caso está de alguna manera pues cuidando los intereses del comprador, pero no está garantizado porque no es una obligación que tiene el vendedor. Ahora, algo bien importante para comentar en este sentido. Como tú sabes, Fanny, nosotros hasta antes del comienzo de esta crisis estábamos en lo que se conoce como un mercado de vendedores, es decir, muy poca oferta, muy poco inventario y muchas personas queriendo comprar. En ese caso, se hace un poquito más difícil la contribución del vendedor porque tiene muchas ofertas. Tiene muchas ofertas y tiene dónde escoger. Entonces, bueno, si tiene una oferta donde no le están solicitando contribución y es buena y es sólida, bueno, pues porque voy a dar la contribución y eso era lo que estábamos viviendo hasta hace 2 meses cuando comenzó todo esto. En este momento sabemos que es distinta, la situación cambió porque si bien hay personas que siguen con su proceso de compra, pero también hay personas que, pues el tema de los ingresos, de los empleos, quieren observar las razones que sean. Entonces, en este momento estamos viendo muchas posibilidades y eso es una de las ventajas, ¿verdad? Que tenemos en este momento o que tiene un comprador, que los vendedores están contribuyendo porque ya no tienen esa lluvia de ofertas como tenían antes. Entonces, de pronto dice el vendedor, pues dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tener esta casa 3, 4 meses en mercado, yo quiero ya salir de esta transacción y sí, yo estoy dispuesto a contribuir. Entonces, ha aumentado la capacidad de negociación de los compradores en este momento. En este momento sí, en este momento. Se logra la oferta, tú colocas oferta en este momento sobre una casa y probablemente te la acepta teniendo un precio por debajo hasta del precio listado, ¿no? Así es. O dar los gastos de cierre si el comprador se está viendo con dificultad para conseguir ese efectivo. Y si se está beneficiando de este programa que le da esa oportunidad, no todos lo tienen. Entonces tenemos el down payment de 3.5, tenemos iniciales de 5%, de 3.5, de 3, o sea que ahorita el mercado siempre, desde los últimos cambios o desde los últimos cambios que se han producido, pues hay una gran alternativa para los compradores. Son programas. Los programas, exacto. Sí. Ahora, vamos a hablar de otros programas que no requiere down payment. Es el caso del USDA.
Y los veteranos. Y los Y veteranos. los veteranos, que ese es el mejor para nosotros aquí en Carolina del Norte. Sí, sí. Sí, se tienen estos dos programas de USDA, que es para determinadas zonas rurales, y está el programa para veteranos, que se puede llegar a un préstamo con 0% de down payment. Estos dos programas tienen esta facilidad, esta ventaja. En el caso del USDA, lo importante allí es también un trabajo fuerte del realtor, localizar aquellas propiedades que estén dentro del área considerada para optar a este tipo de crédito. Exactamente, no todas las propiedades optan para entrar en este programa, porque precisamente este programa lo que trata es de alguna manera incentivar que las personas puedan comprar casa en estas áreas poco pobladas, digamos. Entonces, ese es el propósito. Importante, porque las personas creen que porque te dan la ayuda con respecto al down payment, no importa tus ingresos o no importa cuáles son, cómo vas a calificar, y eso es bien estricto, todo lo contrario. Ellos quieren que tú te vayas a esa zona a producir o a vivir o a poblar esas áreas rurales, pero tú tienes que cumplir con los requisitos para poder optar a este programa. Sí, claro, es que para cualquier préstamo, el prestamista tiene que evaluar que la persona va a poder cumplir con su compromiso, porque es un préstamo, no es un grant, no es un regalo, es un préstamo, es algo que uno tiene que regresar en el tiempo, y entonces tú tienes que demostrar que tienes capacidad para hacerlo. Mira, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Porque muchas personas creyeron, o tú lo escuchabas de analistas, que pensaron que el mercado iba a caer producto del coronavirus, que todo se iba a estancar a nivel de vivienda, y no ha sido así realmente, ¿no? Mi experiencia como realtor me dice que no, ha habido movimiento en estos meses. Sí, sí, fíjate, de hecho había y todavía hay personas, ¿verdad?, que siguen diciendo yo espero a la caída y bueno, y compro a la mitad de precio, qué sé yo, eso se escucha mucho. Primero, obviamente, hay que hacer la aclaratoria, obviamente, de que no tenemos, digamos, no podemos ver el futuro, y sí, en la economía todo puede pasar. Sin embargo, hay que hacer aquí un paréntesis. Lo que estamos viviendo en este momento no es lo mismo que vivimos en el 2008. Entonces las personas hacen una relación directa. Ya cayeron el 50%, entonces aquí también van a caer el precio de las viviendas en 50%. En realidad esto son crisis totalmente distintas. Básicamente, en la crisis del 2008-2009, la crisis como tal se originó, fue protagonista el sector inmobiliario. En este caso no es lo mismo, en este caso es una víctima, digamos, el sector inmobiliario de unas circunstancias externas. Además, en aquel entonces no estaba tan regulado el sector, ¿verdad? Exactamente. El sector financiero para los préstamos hipotecarios, y se otorgaron muchos préstamos a personas que definitivamente no tenían la capacidad para el repago del préstamo, ¿no? Y entonces esto obviamente, esto empeoró la situación. ¿Qué sucedió? Que de esa época para acá, hemos tenido una cantidad de regulaciones y leyes precisamente para que no ocurra eso mismo. Hoy en día se es muy cuidadoso con el tema de que las personas pueden repagar su deuda. Siempre hay un pequeño porcentaje, ¿no?, de default, de fallas, pero en realidad no tenemos la misma circunstancia. Lo otro es que me gusta siempre decir que no es lo mismo una crisis que se ha venido gestando en el tiempo. La recuperación es mucho más lenta porque los fundamentos, las bases están malas. Entonces hay que, digamos, hacer un proceso de reparación de esos fundamentos. En este caso no es así. En este caso, cuando nos toca esta crisis totalmente inesperada, fuera, que no tiene nada que ver con la economía, nos encuentra con una economía sólida. Entonces, claro, entonces no es lo mismo, no podemos comparar una con otra. Ahora, que pueden haber ciertos ajustes al alza o a la baja, pues claro que los puede haber, pero definitivamente no estamos hablando de lo que sucedió en el 2008. Y hasta ahora, la verdad, no se ha visto mayor modificación. ¿Ha aumentado el volumen de personas solicitando, en tu caso y tu experiencia, una preaprobación? ¿O están buscando un crédito hipotecario? No, subido no. Para compras,
digamos, han bajado porque obviamente todavía hay mucha incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con esta pandemia como tal y su impacto en la economía. Se siguen dando cierres, por supuesto, compras, pero han bajado la solicitud. Lo que sí obviamente ha subido dramáticamente son los refinanciamientos, eso sí, por el tema de las... Háblanos de eso. Posiblemente hayan personas interesadas en refinanciar su casa en esta temporada. ¿En qué lo favorece? Refinanciar la casa en este momento, ¿qué es lo que favorece? Que las tasas de interés están en niveles bajos. Entonces, si las personas realmente pueden bajar entre 1 y 2 puntos su tasa actual, es un beneficio. No hay, digamos, mayor riesgo en el sentido que ya la persona tiene el compromiso, ya la persona está en un préstamo hipotecario, ya tiene el compromiso de pagarlo. Entonces, en ese sentido, no hay mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué irá a pasar? Sencillamente es tu casa y tienes que pagarlo. Tienes que pagar el préstamo. Lo que sí es que el refinanciamiento tiene unos gastos de cierre. Son un poco más bajos que los gastos de cierre cuando se compra, pero igual siguen siendo unos gastos. Tienes la ventaja que los puedes financiar. Cuando estás refinanciando, esos gastos de cierre pueden ser incluidos dentro del monto del préstamo, no así cuando estás comprando que tienes que colocarlos sobre la mesa de cierre. ¿Ok? Entonces tienes esa ventaja, pero siguen siendo unos gastos y digamos, la baja en las tasas de interés tienes que justificar el pagar esos gastos, pero por supuesto, han aumentado, pero muchísimo, muchísimo, desde que comenzó todo este tema de las tasas de interés en niveles bajos. Han habido muchos casos de refinanciamiento, pero se siguen manejando compras también y cerrando, claro que sí, pero no ha subido, la verdad ha bajado por la misma incertidumbre. Mira, de hecho, déjame ver acá, hoy en Carolina del Norte, si yo reviso la ciudad de nosotros, acá en Carolina, a ver cuántas... Bueno, aparentemente han entrado 26 propiedades bajo contrato, entonces quiere decir que se sigue vendiendo. Sí se sigue, pero sí hubo como un freno un poco, ¿no? Por todo este tema. Bueno, aquí ha habido movimiento, en este estado realmente ha habido movimiento. Recuerda que este es un estado militar, o sea, o esta ciudad es una ciudad militar y trae mucho movimiento. Lo que sí ha bajado un poco es el número de viviendas que se colocan en el mercado. Ha bajado el número, o sea, 7 viviendas, 10 viviendas en el caso de Fayetteville, ¿no? En el caso de nuestra zona, pero sí, el mercado se mueve todo el día. Todo esto está relacionado un poco con la incertidumbre, digamos. Claro, la gente tiene muchas expectativas, la gente no sabe qué es lo que viene, qué es lo que está pasando. Ahora, una pregunta con respecto al refinanciamiento. Cuando una persona somete su casa a este otro programa, refinancia su casa, ¿esto le afecta lo que es el puntaje de crédito por refinanciar? Bueno, básicamente le va a afectar en el sentido que siempre hay que hacer, o sea, hay que correr el crédito 2 veces cuando se está en un proceso de préstamo. Una primera vez para hacer la precalificación y luego se hace una nueva, lo que llamamos corrida, antes, ¿no? del cierre. Pero no se califica como una persona que no pudo pagar y está buscando alternativa. Eso no entra dentro de esa calificación. Tiene que ver como algo malo. Digamos, el puntaje... Exacto. El puntaje, lo que realmente... El puntaje baja cuando tú te haces una persona de mayor riesgo. Cuando eres una persona de mayor riesgo. Cuando, por ejemplo, se hacen solicitudes, porque si para financiar un carro, una tarjeta de crédito, un préstamo personal, entonces se considera que la persona está teniendo dificultad de liquidez y está buscando crédito. Entonces eso es lo que hace que de alguna manera te afecte tu puntaje. Hay un mayor riesgo, esta persona está buscando, por eso es que dicen, no, trata de no hacer tantas solicitudes seguidas, porque eso sí lo afecta. Pero el refinanciamiento es de alguna manera, bueno, es tomar ventaja de poder tú hacer un pago mensual más bajo por tu casa, ¿no? Pero sí va a tener un impacto, digamos, porque estás dentro de una transacción crediticia. Fabiola, ¿algo que nos quieras decir que está sucediendo en el mercado actualmente, adicional a lo que hemos hablado? Bueno, básicamente en este momento, digamos, los que son los procesos
de compra y de préstamos están marchando, no se han paralizado, en realidad en ningún momento se paralizaron, sí hemos tenido que superar ciertos obstáculos, el tema de ir a hacer la inspección o la tasación, pero se superan, la verdad que se superan, los tiempos son bastante similares a lo que veníamos teniendo antes de la crisis. Es normal que ante la incertidumbre siempre haya una tendencia como a paralizarse un poco, ¿no? Es una reacción normal de la emoción humana. Yo quiero ver qué pasa antes de. Sin embargo, yo pienso que a medida que se va viendo que esto se va a superar, el tema, todo esto que lo vamos a ir superando, pues no hay ninguna razón para, a lo mejor, para no, por lo menos acercarse y dar el paso. ¿Qué estamos teniendo mucho? Estamos teniendo muchas personas que quieren precalificar, ¿ok? Y que se están preparando. Y dicen, bueno, si esto pasa, entonces yo voy a comprar. En estos días escuchaba algo bien interesante y era que decía, bueno, en este confinamiento que hemos estado, hay personas que se han dado cuenta que de pronto quieren una casa con un patio, no quieren un apartamento. Eso ha pasado, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia pasar esto en un lugar cerrado que en un lugar con un buen patio en la casa. Hay gente que se ha dado cuenta que necesita un área o un cuarto adicional para tener un estudio y trabajar desde casa. Entonces, hay personas que se están dando cuenta que tienen otras necesidades de vivienda. Señor, quiero agregar a ese punto el hecho, es exactamente lo que estás diciendo, y son estudios demostrados, o sea, son cifras que se están dando o situaciones que se están dando producto del coronavirus, ¿no? Las personas probablemente ahora, si tienen 4 cuartos y 2 baños, dicen, no, mira, para que no nos vuelva a suceder esto, porque puede presentarse una crisis dentro de 5 o 10 años, X situación, tenemos que preparar nuestro hogar con un área más grande, con un área de estudio, un bonus room, o sea, X. Y se está presentando en todos los niveles, o sea, en el área comercial, en el área residencial. Y esto es uno de los cambios que nos trae esta situación que hoy estamos viviendo. De hecho, es interesante porque hay muchas personas que se han dado cuenta que pueden trabajar desde casa sin problema. Y entonces esto está haciendo que se afecte también la parte de las rentas de oficina, los está afectando, porque hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar desde casa y la verdad que lo estoy haciendo muy bien y me da un pago adicional. Entonces están ocurriendo muchas cosas bien interesantes. Muchas cosas, que hay que estar atento porque de ahora vienen muchos cambios. Y otra cosa es que también escuché a alguien diciendo que me pareció bien interesante y se los quiero compartir, que decía, por ejemplo, no, es que si yo ahorita no voy a comprar porque pueden bajar, ok, sí, eso es una posibilidad, pero entonces se le pregunta a la persona, ¿cuánto crees tú que puede bajar? De repente hay personas que te dicen, son bastante conservadores y te dicen, bueno, de repente 10%, 5%, dice, algunos 15%, entonces dice, ok, ¿y por qué tú no le propones al vendedor que te haga esa rebaja? Aprovechaste, ¿no? Aprovechaste las bajas tasas de interés y ya compraste con lo que se supone, tú esperas que baje y ya tienes tu casa. Entonces, bueno, me pareció de alguna manera. He tenido 2 clientes este mes, Fabiola, se han favorecido, han salido 2 compradores, comprando por debajo del precio de lista, por circunstancias, pero ha sido, en ambos casos, excelentes oportunidades para comprar. Estos compradores han salido súper bien, ¿sabes? Contentísimos con sus negociaciones, ¿no? Fabiola, se nos acaba el tiempo. Hay mucho tema para hablar. Me gustaría que hablaras un poquito de un futuro programa acerca de las compras cuando es por matrimonio, cómo se califican estas personas, si se califican por separado, si se califican juntos, y cómo entran los hijos, porque a veces los padres suman a los hijos para poder calificar. Entonces, bueno, para un próximo programa estaremos hablando de todo esto. Quiero invitarte, Fabiola, para que escuches un programa bien interesante mañana. Ojalá saques el tiempo. Mañana vamos a tener un programa referido a cómo están las parejas en este momento, las 24 horas, los 7 días de la semana juntos, viviendo la situación del coronavirus. ¿Qué va a pasar a futuro con estas parejas que se están conociendo mucho más que los 10 años de casados que tenían? Entonces, bueno, te invito para que veas este programa mañana a las 4.
Se están redescubriendo. Sí, se están redescubriendo, interesante. Bueno, Fabiola, muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros, gracias también. Y nos estamos comunicando, Fabiola, para otro próximo programita, otra próxima entrevista o conversación como esta, ¿ok? Gracias. Que estén muy bien. A todos, muchas gracias. Hasta luego.